¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Emiliano Scuriati, soy el jefe de trabajos prácticos de Economía del Turismo 1. Mi tarea como jefe de trabajos prácticos es coordinar con los otros profes de práctica en la parte de los contenidos que estamos dando prácticos y lo que se evaluó en el parcial. Ante la solicitud de muchos de ustedes de la revisión del examen, que es totalmente válida y que sabemos que es así, decidimos darles una alternativa mejor. La revisión del examen en AU24 no tiene mucho sentido para la gran mayoría de los ítems de la práctica, porque implicaría decir un número, un resultado, y tal vez no sirve de mucho si ustedes tienen unas cuantas funciones, números, valores en un problema, y si yo les digo el resultado es X, de qué sirve si no saben cómo llegar a ese resultado. Entonces, eh, ustedes ya tienen las notas de en qué ítems hicieron bien y qué ítems hicieron mal. Y lo que vamos a hacer con un video tutorial, un video indicativo de cómo era la resolución del práctico, del parcial en la práctica, es indicar justamente esto, cómo tenían que resolverlo. Creemos que es una mejor alternativa que la revisión en AU24. Bueno, los resultados del parcial fueron peores de lo que esperábamos en la práctica. Tuvimos varias semanas hablando de cómo íbamos a tomar y de elaborando todo ese material para en AU24 evaluarlos, y pensamos que era un examen accesible para los alumnos que estuvieran al día con la lectura y con la práctica y que hayan practicado en casa con los ejercicios que todas las semanas aparecen. Así que por un lado estamos un poco preocupados y sabemos que tenemos que apuntalar un poco, porque la idea nuestra no es hacer de la materia una materia difícil o imposible. Queremos tratar de llevarla a los niveles en que ustedes la puedan entender, comprender y avanzar de esa manera. En cuanto a la metodología, sepan entender que este es un examen que hace cada uno en su hogar. Entonces tenemos que tener algunas exigencias, como por ejemplo el tema de los tiempos. Un examen en donde tienen infinito cantidad de tiempo es un examen que lo puede hacer cualquiera sin haber ni siquiera estudiado. Así que la idea de que los tiempos sean exigentes era que tengan los contenidos estudiados previamente para poder resolverlos adecuadamente. Y también otra de las cosas que ha generado bastante dificultad es el tema de que el examen es una modalidad secuencial, como yo ya le expliqué a los alumnos de mi comisión. Esto tiene que ver con desincentivar cualquier práctica, digamos, deshonesta a la hora de resolver el examen. ¿Sí? Esto de la modalidad secuencial lo obliga a cada alumno a preocuparse realmente por su propio examen, porque el tiempo corre y donde dejo una pregunta sin hacer son puntos que no sumo, y entonces pone a cada uno a trabajar bien realmente en su examen. Bien, vamos a empezar con el examen. Ustedes ya vieron las notas del examen. En cada columna decíamos cuál era la pregunta y qué resultado habían obtenido en esa pregunta, y la temática de la pregunta, independientemente de que después a ustedes les puede haber aparecido en orden aleatorio. De hecho lo hicimos así. Es decir, la pregunta que yo ahora voy a hablar, por ejemplo la primera, que era sobre elasticidades, ustedes tienen la nota de lo que sacaron en esa pregunta, pero puede haberles aparecido en cualquier orden, al final, al principio, al medio de los 21 incisos que tenía el parcial. Bien, vamos a empezar con los contenidos. La primera pregunta, que era de elasticidades, decía: suponga que ante una suba del 20% del precio de un bien, la cantidad demandada cae de 10.000 a 9.000 unidades. Los demás factores son invariables y había que calcular la elasticidad en valores absolutos. ¿Sí?
Esto era nada más que para que nos olvidemos del signo. Bueno, era una cuenta bastante fácil si tenemos en cuenta que había una bajada de 1000 unidades, ¿sí? De 10.000 a 9, que representan un 10% de esos 10.000 iniciales, ¿sí? Así que teníamos un valor en porcentajes y el otro lo calculábamos en porcentajes, lo hacíamos en porcentajes, entonces teníamos que hacer la fórmula de la elasticidad, la más simple, en porcentajes. En este caso el resultado era 0,5, ¿sí? 10% dividido 20%, y en valores absolutos. Este era un cálculo simple de la elasticidad, en donde solamente tenían que recordar la fórmula o la podían visualizar también. El siguiente problema también era de elasticidades. Decía que la elasticidad de ingreso de un bien era 2 y teníamos que indicar de qué tipo de bien se trataba y en base a ese valor qué se espera que suceda con la cantidad demandada del bien si el ingreso de los consumidores se duplica. Bien, una cosa que me olvidé de decir en el ejercicio anterior es que con diversos números, nosotros, a algunos les habrá tocado este problema en particular, a otros le han tocado otro problema muy parecido pero con otros números, ¿sí? Así que nada, lo único que les pido es que cada uno sabrá cómo le habrá tocado y le indico cómo se está resolviendo en este video. Bien, en este caso la elasticidad de ingreso es 2. Esto significa que 2 es igual a, y acá tenemos la fórmula de la elasticidad, cambio porcentual sobre cambio porcentual o cambio proporcional. Y entonces, si el ingreso de los consumidores se duplica, esto significa que el cambio es 100%, ¿sí? Y para que entonces este cociente de 2, el cambio en el numerador tiene que ser 200%, para que esto me dé 2. Y un cambio de 200% es más del doble. Eso significa que la cantidad demandada se espera que más que se duplique, ¿sí? Si el ingreso de los consumidores se duplica, ¿sí? Esto es una relación numérica. Las opciones eran si la cantidad demandada subía más del doble, a menos del doble, si subía al doble, si bajaba a la mitad, ¿sí? Bueno, sube a más del doble por esta relación que vemos acá. Sube un 200%, ¿sí? 100% significa que se duplica, 200% es que crece a más del doble. El tercer punto tenía que ver con una función de demanda que había que calcular el ingreso total máximo. Esto también corresponde a la clase 1, a la semana 1 de clases. Un productor enfrentaba esta función de demanda 1000 menos 2P. Indique el valor de los ingresos totales máximos alcanzables si se selecciona el precio adecuado. Bueno, esto es lo que teníamos que hacer en este ejercicio, lo hicimos en clase. Teníamos que encontrar la función de ingreso marginal, ¿sí? Para eso la demanda la invertimos, despejando P, fíjense, pasa el 1000 restando, después pasa el menos 2 dividiendo, tenemos esta función que es la demanda inversa, que también es la función que se llama ingreso medio. El ingreso total es P por Q, así que a esta función la multiplicamos por Q, y el ingreso marginal es la derivada, ¿sí? La derivada de esta función ingreso total, que es 500 menos Q. Y el ingreso total, esto lo aprendimos en la teoría también, se maximiza cuando el ingreso marginal es 0, así que a esta función de ingreso marginal la igualamos a 0 y despejamos la cantidad es 500. Pero con eso no alcanza porque nos pide el valor del ingreso total máximo, así que si la cantidad es 500 tenemos que ver cuál es el precio, reemplazando en la función de ingreso medio o precio que vimos hace un ratito, nos da que el precio es 250. Si el precio es 250 y la cantidad es 500, el ingreso total máximo, que es P por Q, nos da 125.000, ¿sí? Así que entre todas las opciones había que buscar 125.000 y seleccionar esa opción. Ese es el ingreso total máximo que se puede obtener dada esa demanda, ¿sí? Bien. Costo de oportunidad y oferta. Dice, suponga un pequeño empresario con un campo que dispone de 2 hectáreas para producir soja y carne vacuna, utilizando el suelo que es fértil en ambas producciones. Si se encuentra ante el precio del kilogramo de soja de 150 pesos y decidiera producir 1 kilogramo más de carne vacuna, para lo cual necesita reasignar 2 trabajadores,
reduciendo la producción de soja en 3 kilogramos, entonces. Y había varias opciones que hablaban del costo de oportunidad o hablaban de que solo iba a ofrecer si podía cubrir el salario de los dos trabajadores. Bueno, entre esas opciones había algunas que podían generar cierta duda. Los dos trabajadores ya los dispone, así que esa eh, conclusión es bastante irrelevante. Hablaba también del costo de oportunidad en términos erróneos. Por ejemplo, acá vemos que dice que 1 kilo más de carne tiene que resignar 3 de soja, 3 kilos de soja. Y entonces algunas opciones estaban al revés, que 3 kilos más de carne tenía que resignar 1 de soja, por ejemplo, esos tipos de opciones, o también con el tema de las hectáreas, eso estaba mal. Lo que tenemos que saber acá es que si el problema del empresario que dispone de los recursos para la producción de los bienes, ¿sí? Para producir más carne debe cubrir su costo de oportunidad, que en este caso está representado por 3 kilogramos de soja. Para 1 kilo más de carne tiene que resignar de 3 kilos de soja. Cada kilo, como dice acá, se vende a 150 pesos. Por lo tanto, en este contexto, solo ofrecerá 1 kilogramo más de carne si su precio supera el valor de 450 pesos, que son los 3 kilos de soja que resigna por 150 pesos que pudiera obtener por cada uno. Entonces, solo ofrecerá 1 kilogramo más de carne vacuna si el precio supera el valor de 450. Así estaba redactada la opción correcta, ¿sí? La idea era decir cuál es el costo de oportunidad y por lo tanto, como mínimo, qué debe cubrir para ofrecer ese kilogramo adicional de carne. Bueno, después había 2 verdaderos o falsos sobre bienes públicos, muy simples. Las opciones estaban, algunas eran verdaderas y otras eran falsas, pero siempre acordémonos que la curva de demanda agregada para un bien privado es la suma horizontal de las demandas individuales, de la demanda de las personas, y la curva de demanda agregada de un bien público es la suma vertical, ¿sí? Hablando en términos geométricos de cómo se suman las demandas. Después estaba expresado de otra manera, pero también puede ser verdadero o falso si combinamos, ¿sí? Acá hay 4 combinaciones también. La curva de demanda agregada de un bien privado se obtiene sumando las cantidades demandadas por los consumidores a cada precio, eso es verdadero. Y si es un bien público, se suman las disposiciones a pagar de los consumidores a cada cantidad. Acá no decía precio en esa opción. Así que si existen las posibilidades, y acá dijera privado y acá disposición a pagar, es falso. En el óptimo del equilibrio en el mercado bien privado, el beneficio marginal de cada consumidor es igual al precio de equilibrio, ¿sí? Y en la cantidad óptima social de un bien público se obtiene cuando la suma de los beneficios marginales privados de cada consumidor es igual al costo marginal, la suma. Estas están expresadas en forma verdadera, y si las cambiamos, si acá ponemos público, por ejemplo, o acá ponemos privado, o algo por el estilo, se transforman en falsas. Bien, esto es algo más bien teórico. Desplazamiento de la demanda, este es un ejercicio muy simple. Suponga que crece el ingreso disponible de los consumidores de un bien normal, lo que afecta a la demanda del mismo. Entonces, si la curva de oferta de ese mercado es perfectamente elástica, ¿sí? Entonces, si había distintas opciones acerca de qué pasaba con el precio y con la cantidad. Primero, para recordar, una curva perfectamente elástica es horizontal, ya sea la oferta o sea la demanda. Y si es vertical, ¿sí? Como tenemos acá, es una curva perfectamente inelástica, ¿sí? En este caso nos daba el caso de la oferta elástica, así que sería el caso primero, de la izquierda. Y después decía que crece el ingreso disponible de los consumidores de un bien normal, por lo cual la demanda se desplaza hacia afuera, ¿sí? Si crece el ingreso disponible de un bien normal. Si crece el ingreso disponible para los consumidores de un bien inferior, la demanda se trasladaría hacia la izquierda, se contraería. Repasen los distintos casos, por ejemplo, qué pasa con el precio de un bien sustituto o de un bien complementario, ¿sí? Si cambia el precio de un bien complementario al que tenemos en este ejemplo, ¿para dónde se mueve la demanda? Si se expande o se contrae. Y lo mismo si es un bien sustituto.
¿sí? Hay muchos casos, suba o baja del precio de un bien sustituto o complementario. Ya tenemos 4 casos para estudiar. Y lo mismo con el ingreso, si es un bien normal o si es un bien inferior, si crece el ingreso o si se reduce el ingreso disponible. Entonces tenemos otra vez 4 casos para ver cómo se mueve la demanda. Bien, se lo dejo como tarea. En nuestro caso decía que crecía el ingreso disponible de los consumidores de un bien normal, así que la demanda se expande. Y como la oferta era perfectamente elástica, lo que vemos acá es que la cantidad de equilibrio crece, tanto como la demanda, ¿sí? La cantidad de equilibrio crece, pero el precio se mantiene inalterado, ¿sí? Esa era la opción que había que elegir entre todas las opciones. Les dejo entonces como tarea que repasen las demás posibilidades con una oferta elástica pero con una contracción de la demanda, con una oferta inelástica, ¿sí? Ya sea con expansión o contracción de la demanda, y también los casos de expansión o contracción de la oferta, ¿sí? Con curvas de demanda perfectamente elásticas o perfectamente inelásticas. Todas las combinaciones se pueden hacer en una hoja, ¿sí? Ustedes los tienen que practicar, es la verdad que es simple, ¿sí? Solo se tienen que acordar bien la dirección de los cambios. En el ejercicio 8, muy parecido al anterior, teníamos un desplazamiento tanto de la oferta como de la demanda en simultáneo, ¿sí? Acá decía que el bien era normal, ¿sí? Que la oferta y la demanda tenían pendientes normales. Y de vuelta crece el ingreso de los consumidores. Este es un caso, de vuelta, algunos pueden haber tocado que baje el ingreso, o que sube el precio de un bien sustituto, o que sube el precio de un bien complementario, o que se incrementan los gustos o las preferencias por este bien. A la vez que sube el salario de los empleados que producen este bien, es decir, suben los costos o sube uno de los determinantes por detrás de la curva de oferta, ¿sí? En este caso tenemos un recordatorio, la expansión de la oferta se mueve hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un adelanto tecnológico, cuando baja los precios de los factores, ¿sí? Cosas que tiene cuando reciben un subsidio o bajan impuestos que se aplican sobre el productor, bueno, todas cuestiones que tienen que repasar ustedes, teórico y prácticas. Cuando es una contracción de la oferta, bueno, como es en este caso, por ejemplo, en la suba del salario de los empleados en la producción de este bien. Entonces, entre las opciones había que ver qué pasaba con el precio y con la cantidad de equilibrio. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que ante un cambio en la demanda y un cambio en la oferta, ¿sí? El punto de equilibrio en este caso se mueve de E a E', fíjense, subiendo el precio y en este caso reduciéndose la cantidad. Pero eso depende de la magnitud de los cambios. Fíjense que acá hice un cambio mucho más grande en la demanda, ¿sí? El mismo casi en la oferta, y el punto de equilibrio se desplazó de E a E', en este caso subiendo la cantidad. Lo que sí es seguro, pueden ustedes probar con todas las combinaciones posibles, es que sube el precio de equilibrio, ¿sí? El precio de equilibrio en este mercado. Y con la cantidad va a depender de la inclinación y de la magnitud de los cambios en la oferta y en la demanda. Esa era la opción correcta de todas las opciones que había. Impuestos, bueno, este era un problema donde había un precio de equilibrio para un bien, la oferta y la demanda tienen pendientes positiva y negativa respectivamente, y en el equilibrio las elasticidades son para la oferta 0,78 y para la demanda 1,62, ¿sí? Se introduce un impuesto de suma fija de 10 pesos, y había que decir sobre quién incide económicamente. Las opciones eran sobre oferentes, sobre demandantes, en partes iguales sobre ambos, más sobre demandantes que sobre oferentes, más sobre oferentes que sobre demandantes. Bueno, la regla general que hay que acordarse acá es que el impuesto incide económicamente sobre los agentes representados por la curva relativamente menos elástica, ¿sí? Cuanto más elástica una curva, más traslada el impuesto a la otra, ¿sí? Cuanto más elástica la oferta, más traslada el impuesto a la demanda, por ejemplo. Y cuanto menos elástica una curva, más absorbe de ese impuesto, ¿sí? En este caso, la elasticidad de la... Acá me equivoqué. La elasticidad de la oferta... Vamos a
usar. Acá la elasticidad de la oferta 0,78 es menor que la elasticidad de la demanda, por lo que este impuesto incide económicamente mayormente sobre los consumidores, ¿sí? Bien, esto de paso ya... Bueno, nada. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Gráficamente, comparando los paneles superiores, la demanda es bien elástica acá y la carga sobre consumidores es pequeña, y es inelástica acá y la carga sobre consumidores es mayor. Y en los gráficos de abajo, la oferta es más inelástica y absorbe más, y en este caso que es más elástica, traslada más del impuesto a la otra parte, ¿sí? Cubriendo con la regla general. Bien, otra de las preguntas, perdón, entonces la respuesta era que incidía más sobre los que tienen la elasticidad menor, en ese caso era la oferta. Bien, el cambio en el impuesto, en el precio por un impuesto ad valorem, ¿sí? Acá teníamos un impuesto que decía, teníamos una función de oferta y una función de demanda, y dice que hay un impuesto de 15% sobre el precio de bien ad valorem, que deben pagar legalmente los oferentes. Y lo que preguntaba era cuánto iba a cambiar el precio, si iba a subir un 15%, un 20%, un 30%. Acá estoy cometiendo otro error más. Este es el aumento del 15%. ¿Sí? Esto lo voy a tachar. ¿Sí? En este caso, yo tomé el ejemplo de la práctica, ¿sí? Pero lo que quiero remarcar acá es que con una demanda dependiente negativa, ¿sí? El aumento en el precio nunca es igual al impuesto, ¿sí? Porque hay un equilibrio que hay un equilibrio nuevo acá, ¿sí? Entonces el aumento en el precio de equilibrio fue menor que el 30%. El 30% lo hubiese llevado hasta acá y en realidad es menor. En este caso, graficado, acá sería el 30%. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Hay un aumento en el precio y es menor al impuesto. ¿Por qué? Porque una parte se traslada a un menor consumo por parte de los compradores. Bien. Les pido disculpas por ese error, porque yo tomé el ejemplo de la clase, esto es en la clase 4, en la semana de clase 4, que el impuesto era el 30 y el inciso que tomé del parcial decía 15, pero es lo mismo. El impuesto del 15% produce que el precio de equilibrio suba menos que 15% porque parte se traslada a menor consumo por parte de los consumidores, salvo que la demanda sea perfectamente inelástica, salvo que la demanda sea perfectamente vertical. Bien, política de precio mínimo más política de compra. En este caso tenemos una demanda y una oferta. El Estado establece un precio mínimo o sostén de 600 pesos. Para complementar la medida, el Estado incorpora una medida de compra de las cantidades excedentes, ¿sí? Indique el exceso de oferta que debe absorber el Estado y cuánto gastaría con esa política adicional de compra. Bien, en este caso primero tenemos que calcular ese exceso de oferta, ¿sí? La demanda es 1000 menos P, así que si el precio es 600, la demanda es 400 unidades. La oferta es 100 más P, o sea, 100 más 600 es 700. El exceso de oferta es de 300 unidades porque los oferentes quieren ofrecer 700 y los demandantes comprar 400. El Estado tiene que comprar esas 300 unidades al precio ley, al precio mínimo de 600, así que gasta 180.000. Entonces, entre las opciones correctas, el exceso de oferta era 300 y el gasto por la política de compra 180.000. ¿Sí? Este era un ejercicio muy simple, tomando el gráfico también de la práctica, puse el precio mínimo de 600 por encima del precio de equilibrio, aunque no lo calculamos.
la demanda eran 400 unidades al precio de 600, las cantidades ofrecidas eran de 700 unidades al precio de 600, este es el exceso de oferta de 300 y todo este rectángulo representaría el gasto por la política de compra. Relaciones en la producción y costos marginales. El problema decía, en las relaciones de producción de corto plazo, con un nivel dado de capital de 10 máquinas, y si al incrementar el uso del factor variable de trabajadores de 9 a 10 personas diariamente, la producción total crece de 1.500 a 1.750, siendo el salario 1.000 pesos diarios, entonces, bueno, y se pedía el valor del producto marginal y del costo marginal. Es un caso muy simple, el producto marginal es el cambio en el producto total ante un cambio en la cantidad de trabajadores contratados, y el costo marginal lo definimos como el cambio en los costos totales ante un cambio en el nivel de producción. Como el costo adicional que tengo es variable, porque los costos fijos por definición son fijos, habíamos demostrado que el costo marginal se puede calcular como el precio del factor trabajo dividido el costo marginal. Entonces, el producto marginal, como ya dijimos, es el cambio en el producto total dividido el cambio en los trabajadores, y esto es muy simple. La producción aumentó de 1.500 unidades a 1.750 unidades, ¿sí? Así que el cambio es 250, lo que va en el numerador. Y más simple aún, en el denominador, el aumento en la cantidad de trabajadores es 1. Es de 9 a 10 personas, así que es 1.750 menos 1.500 dividido 1. Así que es 250. Eso es el valor del producto marginal, una definición sumamente simple. Y el costo marginal, definido como dijimos acá, sería el precio de los trabajadores o el salario, 1.000 pesos, dividido el producto marginal, que es 250. Así que el costo marginal es 4. Así que entre las opciones había que buscar esa, ¿sí? Entre las opciones había varias. Algunas tenían este 250 y algunas tenían este 4, pero la única opción correcta era la que era producto marginal 250 y costo marginal 4. Y después lo mismo, pero con los costos medios, ¿sí? En las relaciones de producción de corto plazo, con un nivel dado y fijo de capital de 10 máquinas, que tienen un costo diario de 2.000 pesos por máquina y contratando 120 empleados a un salario de 900 pesos por hora, por día, como quieran, o por empleado, la fábrica alcanza un nivel de producción de 5.400 unidades diarias, que pueden venderse a un precio de 50 pesos por unidad. Entonces, con esos datos, y pedía el valor del producto medio y del costo medio variable, ¿sí? El producto medio es la producción total dividida la cantidad de factor trabajo contratada, ¿sí? En este caso muy simple, 5.400 unidades, las producen 120 empleados, 5.400 dividido 120 da 45, ¿sí? En promedio, cada empleado aporta o produce 45 unidades. Y el costo medio variable es el total de los costos variables, los que provienen de contratar al factor variable, dividido en la producción. Se demostró también en clase que se puede calcular como el salario dividido el producto medio del factor variable. Entonces, acá está calculado de las dos maneras. El costo medio variable es el costo variable dividido la producción. El costo variable es el precio o el salario por la cantidad de trabajadores, ¿sí? 900 salarios tengo que pagar a 120 personas, ¿sí? 900 por 120, dividido la producción, 5.400. Eso da 20. Que es lo mismo que el precio del factor, que es 900, dividido el producto medio por trabajador, que es 45. 900 dividido 45 da 20. Entonces la opción correcta era producto medio 45, costo medio variable 20. Y finalmente, el problema de producción de largo plazo dice, bueno, suponga que usted es un productor y en el horizonte de largo plazo debe decir cuántas máquinas y cuántos trabajadores contratará. Dado que su objetivo es maximizar su producción, dado el presupuesto, en los enunciados siempre tratamos de ser claros en qué problema nos estamos ubicando. Acá estamos incluso remarcando los supuestos básicos. El objetivo es maximizar la producción dado el presupuesto. Sabe que posee un presupuesto de 200 pesos que, dada la tecnología existente, enfrenta las siguientes productividades marginales. La productividad marginal de L es 100 menos L, la productividad marginal de K es 100 menos K, y los precios son 20 y 20.
números muy simples, ¿sí? Quisimos evitar que tengan que hacer la derivada, entonces directamente ya dimos la función de productividad marginal de L y de K. Y números muy simples y muy redondos, e incluso simétricos, para que la parte matemática esté simplificada a más no poder. Antes de terminar con esto, aprovecho para decirles, este examen era claramente mucho más fácil que el examen presencial que se venía tomando hasta que empezó este problema de la pandemia, porque nunca habíamos hecho ejercicios con números tan simples, ¿sí? A los alumnos presenciales les tomábamos funciones más complicadas que estas, con números no tan redondos, entonces la parte matemática era más difícil de resolver, además de que tenían que hacer los gráficos, ¿sí? Que generalmente dificulta bastante. Bien, volviendo al problema, el nivel óptimo para los trabajadores para los trabajadores de cantidad de trabajadores es L estrella y el nivel óptimo de máquina sería K estrella. Primero aplicamos la primera condición de óptimo, ¿sí? Que es la tasa marginal de sustitución igualada a la relación de precios de los factores, para que se iguale la pendiente de la isocuanta con la pendiente de la isocosto. Esto aprovecho también acá para decir, es muy importante para entender qué es lo que se hace, tener un conocimiento sólido de la teoría, haber leído, haber asistido a la clase de teoría y haber preguntado y evacuado dudas al respecto, ¿sí? Porque acá es una mecánica, la de hacer dos condiciones con dos incógnitas, pero tienen un sustento teórico que es lo más importante que ustedes aprendan. Esta es la primera de las condiciones que se tiene que cumplir para obtener el óptimo, ¿sí? Producto marginal de L lo tenemos acá, 100 menos L. Producto marginal de K es 100 menos K. Dividido precio de L sobre precio de K, 20 sobre 20, que es 1, ¿sí? Así que despejando, este 100 menos K que está dividiendo pasa para allá multiplicando a 1. 100 menos L es igual a 100 menos K. Si simplifico me queda que L es igual a K. Esta condición ya me dice que va a contratar igual cantidad de trabajadores que de máquinas. Y esto tiene que ver con esta simplicidad de los números que ustedes tuvieron la suerte de enfrentar. La otra condición de equilibrio es que gasta todo su presupuesto, ¿sí? El presupuesto lo gasta en contratar trabajadores y en contratar maquinaria, ¿sí? Precio de L por L es todo lo que gasta en trabajadores, precio de K por K es todo lo que gasta en maquinaria o en capital, que sea. Así que 200, que es su presupuesto, es igual a 20 por L más 20 por K, ¿sí? Y otra vez tenemos las dos incógnitas, L y K, igual que acá, las dos incógnitas, L y K. Ahora, sabiendo que L es igual a K, ¿sí? Reemplazamos, por ejemplo, podríamos reemplazar acá en lugar de K poner L, porque sabemos que L es igual a K, ¿sí? De lo anterior. Eso es en el óptimo, la cantidad que utiliza de los dos factores es igual. Así que ahora tenemos una ecuación con solamente una incógnita, así que la podemos despejar. 200 es igual a 40 veces L. Este 40 divide para allá y nos queda que L es igual a 5 y entonces K también. Esta era la opción correcta. Utiliza 5 trabajadores y 5 máquinas. Bien, este repaso, de vuelta, como dije recién, a algunos les podrán parecer familiares estos números porque le han tocado, a otros le han tocado otros números, pero con la misma lógica, ¿sí? Los problemas eran muy parecidos, solo que con distintas funciones o distintas combinaciones, ¿sí? En el caso de los desplazamientos de oferta y demanda, a algunos les habrá tocado expansión, a otros les habrá tocado contracción, a otros les habrá tocado que sube el precio, a otros que sube la cantidad, a otros que baja el precio, a otros que baja la cantidad, bueno, diversas combinaciones para que no todos tengan el mismo examen, lo mismo en este ejercicio y en todos los otros ejercicios de práctica. Les pido disculpas por los dos errores ahí que salvé durante la exposición, por haber tomado ejemplos de la práctica para hacer los gráficos más simples, ¿sí? En el caso del impuesto, pero si no me equivoco, los dos eran con los impuestos. Bien, estén atentos a esa parte del video. Y bueno, me gustaría cerrar diciendo que para el recuperatorio del 31 espero que haya, obviamente que espero de todo corazón mejores resultados, que todos los alumnos que tienen abajo de 40 puntos tienen que rendir el recuperatorio como condición indispensable si quieren aprobar la cursada.
Que la modalidad del examen va a ser muy parecida, ¿sí? En el caso de la práctica, por lo menos, va a haber una cantidad similar de ejercicios con una forma similar de tomarlos, pero tenemos ejercicios nuevos, ejercicios distintos, así que les pido prácticas, les pido que se imaginen un problema como este y con diversas opciones para practicar. Bueno, les pido mucha lectura de la bibliografía y también que traten de hacer los ejercicios que todas las semanas hay en el PDF de enunciados, ¿sí? Están los enunciados que se desarrollan en clase y abajo están los enunciados para que practiquen ustedes, ¿sí? Para que hagan estos números. Bueno, espero que haya servido este video para orientarlos en la resolución del parcial y que como ya les dije recién, creemos que es una resolución bastante mejor que la revisión en O24. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en este ejercicio les digo que la solución es 5 y 5 y no saben cómo se resolver, creo que no suma. Así que en este caso, con este video espero que haberlos ayudado. Bueno, nos vemos pronto y éxitos para el día sábado 31.